compartimento superficial que tiene poca irrigación, ahí va a fluir más lento, ¿ok? Y finalmente, en el modelo tricompartimental, esto ya pues es para tejidos ya muy aislados, donde solo va a funcionar como depósito, ¿ok? Solo se va a depositar ahí. Bien, y eso es todo por el tema de distribución. Ahí terminamos distribución, ahí terminamos de que el medicamento se paseó por la sangre. Ahora vamos a ver metabolismo. Ok, metabolismo. ¿Cómo lo escribo así? Metabolismo. Metabolismo, que es la tercera fase, recuerden que en la memotecnia es ATME. El metabolismo también se le conoce como biotransformación. Una molécula química se va a transformar. Entonces, para el biometabolismo debemos recordar que los principales sitios son el hígado, el intestino, el riñón, el pulmón, la piel también pueden funcionar para procesar las sustancias. Hay fases del metabolismo. Supongamos que este es el hígado. La primera fase del metabolismo ocurre en el retículo endoplásmico. ¿Ok? Fase 1. Y la fase 2. La primera fase ocurre en el retículo sarcoplásmico y la segunda fase ocurre en el citosol. Atentos acá, porque yo recuerdo que esto siempre lo preguntaban los doctores en farmacología. La verdad no entiendo qué afán tienen con las enzimas del metabolismo, pero algo pasa. La cuestión es que, retículo endoplásmico rugoso. Ya, la cuestión es que en el retículo endoplasmático rugoso, en la fase 1, los efectos o la transformación que ocurre con los medicamentos son los siguientes. Escuchen bien porque esto lo preguntan, no sé por qué. Oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación. Oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación. ¿Ok? En cambio, en la fase 2, en el citosol, ocurre la glucorinación, la acetilación, la conjugación y la metilación. ¿Cómo podrían acordarse? Bueno, memotecnia no tengo para esto, pero podrían recordar porque los que ocurren en la fase 2 son los más extraños, los que tienen nombres más raros. Glucosilación, acetilación, conjugación, metilación, son como cosas bastante complejas, ¿no? Ya. ¿Cómo ocurren estos procesos específicamente los de la oxidación, la reducción, la hidroxilación? La hidrólisis. Esto se da gracias a enzimas que se conocen como enzimas citocromo P, ¿ok? El gran complejo CYP, habrán escuchado hablar. Bueno, si no, en fármaco les van a enseñar, y en fármaco de la Universidad de San Martín son realmente fanáticos de los CYP. ¿Qué son los CYP? Son enzimas que van a catalizar reacciones químicas con estos medicamentos. Les añaden un grupo de hidroxilo, los hidrolizan, los cambian químicamente hablando. Y existen muchos tipos de CYP. Es como quien dice la enzima 1, la enzima 2, la enzima 3, la enzima 4. Ya, pero pasa que hay varias enzimas que se parecen. Entonces las agrupan en familias. Por ejemplo, si la enzima 1 con la enzima 2 hasta la enzima 4 se parecen, van a pertenecer a una sola familia. Si la enzima 5 a la enzima 10 se parecen, a una segunda familia. Entonces así es que la familia CYP más frecuente es la CYP 3 a 4. Lapsus. 3 a 4. Es la enzima que se conoce que más fármacos metaboliza. ¿Ok? ¿Cuál es lo importante de conocer acá con los CYP? Es los medicamentos que metabolizan. El CYP 3 a 4 metaboliza anticonceptivos orales, antiepilépticos como la fenitoína, la carbamazepina, prácticamente la mayoría, ¿no? Como ven acá. El otro que es más abundante, o bueno, también abundante junto con el CYP, el 2 a 6. Ya. Ya, y eso es todo por los CYP. Eso es todo, eso es todo. Ya.
El último paso es la eliminación, ¿cierto? El último paso, el fármaco. Uy, ya, en el último paso, el fármaco va a decir, chau, chau, ya cumplí mi función en el cuerpo, me voy. Me voy a través de la orina o heces. Pero para que se vaya a través de la orina, ¿qué hay en la orina? Agua. Entonces, si yo quiero que un medicamento se vaya a través de la orina, tiene que ser hidrosoluble o liposoluble. Hidrosoluble. ¿Y qué pasa si el medicamento no era hidrosoluble? ¿Qué pasa si el medicamento era liposoluble? El hígado, el riñón, los que tienen estas enzimas sí lo van a metabolizar para volverlo hidrosoluble. También se dice para volverlo polar. Polar, chicos, es una sustancia que tiene polos. Eso lo deben haber aprendido en electrofisiología cardíaca, porque ahí se habla mucho de los polos. Hay polo positivo, hay polo negativo. Como quien dice polo norte, polo sur, polos opuestos. Y polos opuestos se atraen. Entonces, si un medicamento es apolar, quiere decir que no tiene polos. Y si no tiene polos, es lo mismo que decir que tiene carga neutra. Y algo que tiene carga neutra, o sea, un medicamento apolar, es liposoluble. Ya, entonces vamos por el lado contrario. Va a ser hidrosoluble cuando sea polar, ¿cierto? Entonces, en conclusión, los medicamentos que son más polares, más hidrosolubles, son los que se van a eliminar más rápido a través de la orina, porque la orina tiene líquido. Ya. En cambio, ¿qué pasa si es poco polar? O sea, si es poco polar, tiene poca carga, pues se metaboliza en el hígado para excretarse a través de la orina. Finalmente, como un liposoluble. Ah, no, yo les mencioné, ¿no? El liposoluble. Ya, excelente. Ya, y ahora sí, nos vamos netamente a eliminación. En eliminación les van a enseñar que un medicamento se puede eliminar a través de la vía renal, biliar, incluso a través de los pulmones, las heces. Ya conocen las vías, ya se los he mencionado hasta el cansancio. ¿Y de qué depende la eliminación? Bueno, recuerden que, por ejemplo, en el embarazo, en la gestación, las gestantes tienen un mayor volumen sanguíneo, ¿okay? Más sangre. ¿Por qué? Porque esta sangre no solo es necesaria para los músculos de la gestante, sino también para los tejidos del feto. Por lo tanto, necesito más sangre para transportar más oxígeno, más nutrientes. Por lo tanto, en una mujer gestante hay un mayor flujo sanguíneo hacia todos los órganos. Imagínate que el riñón tiene un mayor flujo sanguíneo, se llama mayor flujo sanguíneo renal. Si al riñón le llega más sangre, chicos, le va a llegar más medicamento, porque los medicamentos están ahí en la sangre. Y si a un riñón le llega más medicamento, va a eliminar más. Por lo tanto, en las mujeres gestantes, como aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la eliminación. En cambio, a mayor edad, es decir, adultos mayores, disminuye el flujo sanguíneo renal, por lo tanto disminuye la eliminación. Ya, eso es todo, chicos, por farmacocinética. Y se preguntarán, Brigitte, pero no hemos visto farmacodinamia. Uy, perdón, esto es de asma. Uy, no. Se preguntarán, Brigitte, pero ¿y farmacodinamia? Miren, les voy a enseñar acá. ¿Dónde estás? Están viendo una diapositiva que dice neumonía. Ya. Les voy a mostrar cómo yo estudié fármaco y les voy a decir por qué. Esto es que la clase termina acá. Les voy a explicar cómo se estudia farmacología. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ah, no, no, lapsus. Sí, vamos a ver farmacodinamia. Aquí está. Claro, aquí está. A ver, les voy a compartir. No, pero igual es
Mire, les voy a explicar acá. Ya. Pasa, chicos, que la farmacodinamia es básicamente cómo un fármaco actúa. Entonces, hay muchos fármacos. Hay antiepilépticos, hay antieméticos. Entonces, en una sola clase vamos a ver cómo actúa un medicamento. No. Por eso es que en el sílabo de la facultad, el sílabo de las universidades, es que la primera semana es introducción, o sea, farmacocinética, farmacodinamia, y las siguientes semanas es para ver la farmacodinamia de todos los medicamentos, o sea, medicamentos del sistema nervioso autónomo, cómo actúan, medicamentos del sistema nervioso central, cómo actúan, los anticoagulantes, cómo actúan. Pero sí, mencionar nada más que ¿qué es lo que yo voy a ver en la farmacodinamia? El estudio de los efectos biológicos. Ahora, ¿cómo es que un medicamento va a tener un efecto? Ajá, por esto de acá, por los receptores. Los receptores son básicamente sustancias, imagínense ustedes como el enchufe, ¿ok? Cuando ustedes quieren cargar su celular, conectan el cargador al enchufe. Y eso manda una señal a mi celular y se carga. Igual, si yo quiero que un medicamento, imagínense que un medicamento como la llave, como el cargador, ¿ok? Como el cargador. Si yo quiero que ese medicamento tenga un efecto, necesito un enchufe, o sea, algo que se engrane, que encaje con la llave. Y a eso que engrana se llama receptor, ¿ya? Ahora, existen varios tipos de receptores, como van a ver acá. Los receptores ionotrópicos, metabotrópicos, las enzimas, los transportadores. Tú dirás, espérate, Brille, espérate, ¿qué? Ya. Receptores ionotrópicos, metabotrópicos, son los más importantes. ¿Por qué se llaman así? Los receptores ionotrópicos son aquellos que se unen a la llave y generan una corriente eléctrica, una corriente de cargas. ¿Por qué digo corriente eléctrica? Porque esta corriente de cargas son cargas positivas, cargas negativas. En cambio, los receptores metabotrópicos son aquellos que se une la llave y no manda un flujo de cargas, sino manda a ver, ¿con qué lo puedo asemejar de la vida real? Ya, supongamos que conectas la llave con el receptor y se apaga la luz. ¿Ok? No manda un flujo de carga, sino ejerce otro efecto. Ya, esos son los receptores metabotrópicos. A ver, ¿y cómo? A ver, los que han llevado bien fisiología o los que han llevado bien fisiopatología lo deben recordar. Un receptor metabotrópico es aquel que activa un sistema de un segundo neurotransmisor. A ver, perdón, de un segundo mensajero. Miren, les voy a poner acá. Segundos mensajeros. Aquí está. Justo esta imagen quería. Este es el medicamento, o puede ser una sustancia incluso del mismo cuerpo, y según el receptor, ¿no? Como ven acá, engrana. Y esta unión no produce que se ingrese sodio, potasio, no es iones, no son iones. Por eso los receptores ionotrópicos son los que inducen el ingreso de sodio, potasio. No son iones, son metabolitos. Metabolitos son como compuestos químicos, ¿no? Un poco más complejos. Entonces, esta unión lo que va a hacer es, como es un receptor de metabolitos, metabotrópico, activar a una enzima que está en la membrana celular que se llama adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa convierte la ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico lleva muchas proteínas. A eso se le conoce como receptor metabotrópico, aquel que te ayuda a producir estos metabolitos que tienen un efecto en la célula. En cambio, los receptores genotrópicos, lo vamos a poner acá. Genotrópicos. Yo tenía un esquema de eso, creo que lo tengo en mi diapositiva de neurología, pero esto por cuestiones prácticas, para no demorarnos mucho en buscarlo, se los voy a mostrar acá. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Creo que sí, sería este de acá. Miren, este sería el receptor, ¿no? Ionotrópico, ok, acá le han puesto
metabotrópico me parece muy raro. No, no es metabotrópico. No se produce ningún metabolito. Sino, miren, el receptor ionotrópico se une a un estimulante. No, supongamos que es acetilcolina, por ejemplo. Se une al no, acetilcolina no. Supongamos que es esto. Bueno, cualquier ligando. Lo vamos a aprender en el transcurso de las semanas. Se une al receptor y este manda una señal al canal de iones, ¿okay? A un canal de iones. ¿Qué señal le manda? Le dice, oye, canal ya, pues ábrete. Se abre el canal de iones e ingresan iones. En este caso está ingresando iones sodio, ¿no? Es un canal de sodio. Ingresaron iones y por lo tanto, solo por eso se conoce como receptor ionotrópico, porque permite la interacción con iones. Ojo, también puede ser para la salida de algún ion, ¿ya? Sigamos. Entonces vamos a abrir esta pestaña, miren, receptores ionotrópicos, ¿no? Corriente eléctrica, una respuesta ya sea inhibitoria o excitatoria. Esto están los receptores GABA. No, creo que por aquí está. Este es el esquema que yo tengo, ¿no? Ya miren, estos son los tipos de receptores ionotrópicos de las diferentes sustancias. Miren, el receptor se llama así, como está en la tabla a la izquierda, y el ligando, o sea, quien se va a unir a ese receptor, se llama así. Por ejemplo, tenemos a la acetilcolina, que es un neurotransmisor, o sea, es un mensajero, es una sustancia mensajera del sistema nervioso periférico. También del sistema nervioso central. Se une la acetilcolina a su receptor, en este caso es del sistema nervioso central porque se llama receptor nicotínico, y es un receptor ionotrópico porque comienza con N, a diferencia del receptor metabotrópico. Escuchen bien esto porque luego les van a preguntar. El receptor ionotrópico de la acetilcolina se llama nicotínico. En cambio, el receptor el receptor metabotrópico de la acetilcolina se llama muscarínico. En este caso, como es ionotrópico, va a permitir el ingreso de sodio. Ahora vamos a otro neurotransmisor, vamos con el GABA, que es un neurotransmisor muy importante. Se une al receptor GABA. ¿Y qué permite? ¿El ingreso? No, la salida de sodio, porque aquí está con negativo, ¿no? Y así con los diferentes neurotransmisores. Y vamos culminando, miren, aquí está, ¿no? GABA, glutamato, acetilcolina, glicina, ¿no? Todos esos. Ahora con los receptores metabotrópicos, como dice acá, ¿no? Tiene que ver con el AMP cíclico, la fosforilación de proteínas. Enzimas, ¿no? Enzimas que también funcionan como receptores. Se une esa enzima a su ligando y esa enzima se activa. Y como ya está activa, puede metabolizar otras sustancias. Interacción fármaco-receptor básicamente se refiere a la unión entre el fármaco o la sustancia química y su receptor. Y acá hay algo muy importante que tienen que recordar. La actividad intrínseca, por favor, esto les van a mencionar en su primera semana de clases y lo tienen que saber ahorita. ¿Qué es la actividad intrínseca? Es la actividad de un fármaco para unirse a un receptor y producir un efecto. Y ustedes se preguntarán, pero, o sea, si la llave se une al enchufe, al toque se prende todo. Sí y no. Si la llave se une al enchufe y no genera efecto, es una llave malograda o un enchufe malogrado. No hay actividad propia. ¿Okay? No hay actividad intrínseca. Pero si la llave se une al enchufe y sí hay efecto, chévere. Sí hay actividad intrínseca, sí se produce efecto. ¿Qué se requiere para que un receptor se una a un medicamento o a una sustancia química? Afinidad. Imagínense que la llave no es afín, no es compatible con ese receptor. ¿Se va a unir? No. Entonces, afinidad, especificidad. Especificidad es que sea específico de esa sustancia. Afinidad es que tengan cercanía, ¿no? O sea, que se puedan unirse entre sí. Aquí están los tipos de fármacos según el mecanismo de acción. Esto se refiere a que... Brigitte. Hola. Disculpa, creo que esta última diapositiva no se está compartiendo. Uy. ¿Qué no están viendo?
Uy, chicos, no me avisaron. A ver, mil disculpas. Ya, creo que ahora sí están viendo mi pantalla por completo. Gracias por avisarme. A ver, solo para hacer así una recapitulación súper rápida, cuando hablamos de farmacodinamia, vamos a tener que hablar de receptores de ese medicamento. O sea, dinamia significa cómo va a actuar el medicamento en mi cuerpo. Pero para que actúe el medicamento necesito pues un receptor, ¿no? Lo que les decía, la llave se une a un receptor. Y hay estos dos, ionotrópicos, metabotrópicos. Ionotrópicos permiten el ingreso de iones, metabotrópicos me genera un metabolito secundario. Ya, ahora sí. Los tipos de medicamentos según su mecanismo de acción. Si son agonistas, quiere decir que el medicamento al unirse al receptor va a estimular un efecto, ¿no? Lo que les decía, lo de actividad intrínseca. Tiene actividad intrínseca. Pero ¿qué pasa si un medicamento o una sustancia química o un compuesto químico de nuestro cuerpo se une a un receptor y lo bloquea? No genera nada. Quiere decir que es un antagonista, o sea, inhibe, antagoniza su efecto. Por lo tanto, se conoce como antagonista y ahí se dice entonces que no tiene actividad intrínseca. Actividad intrínseca es cuando se une llave con cerradura, efecto. Si acá es un antagonista, se une para que no tenga efecto, igual no actividad intrínseca. ¿Cómo se clasifican los antagonistas? En general, todos los agonistas antagonistas se clasifican de acuerdo a su estructura, si son químicos, fisiológicos, funcionales, farmacológicos, es básicamente de acuerdo a la función. Y de acuerdo al sitio de unión, esto sí es muy, muy importante, por favor, esto tienen que saberlo y les van a preguntar en el curso de farmacología. Si un antagonista, o sea, el medicamento, tiene como objetivo impedir que otro se una a ese receptor, se llama competitivo. Por ejemplo, tengo una cerradura y tengo dos llaves, la llave amarilla y la llave azul. Y las dos llaves, las dos llaves tienen que unirse a esa cerradura, pero la llave azul es la que está compitiendo con la otra, es la antagonista. ¿Ok? Entonces, como está compitiendo por el mismo sitio de unión, se le conoce como inhibidor competitivo o reversible. Ahora, ¿qué pasa si la llave azul no va a competir, sino que la llave azul dice, oye, yo me voy a unir aquí para siempre? O sea, es una unión irreversible y no es competitiva. ¿Ok? Se une al medicamento, pero no necesariamente esto va a competir por el mismo sitio, ¿okay?, de acción. Ya a eso me refiero. Esto vamos a terminar ya con estos 3 puntos. La dosificación, bueno, esto es algo que yo lo he anotado aquí más de otras fuentes, más de otros libros, porque esto casi no lo enseñé en la facultad, pero la dosificación se refiere a la cantidad de fármaco que se administra en función al peso de un individuo. Esto lo van a ver cuando llegue en pediatría, ahí van a ver que se tiene tantos miligramos por peso. Y esto sí no es necesario memorizarlo. O sea, ustedes no tienen que saber cuánto es por peso de un niño para todos los medicamentos. Imagínense, tantos medicamentos. Pero sí tienen que saber qué tipos de dosis hay. La dosis efectiva, la que tiene actividad intrínseca. La dosis tóxica, la que produce una toxicidad. Dosis letal, la que produce muerte. Letal viene muerte. ¿Qué significa esto del 50%? Significa que esa dosis ha sido calculada para tener un efecto en el 50% de la población. Recuerden que los medicamentos no surgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Los medicamentos no es que se crean en un día y te dicen úsalo. Los medicamentos se crean tras largos años de estudio. Y en estos estudios ven qué dosis qué dosis, qué concentraciones van a tener efecto o no en la población. Entonces, así es como calculan una dosis efectiva 50, o sea, una determinada dosis que va a ser efectiva en el 50% de la población. A eso se refiere.
Igual con tóxica letal, que va a ser referida o que se refiere a que va a hacer esto, va a tener ese desenlace, ya sea tóxico o letal, en el 50% de la población. ¿Qué significa tolerancia? Tolerancia significa que va a disminuir el efecto luego de la administración crónica. Es como quien dice, hay un bebito en casa y todos los días llora. Entonces, al principio, a mí no me gusta que ese bebito llore porque, no sé, tengo que estudiar. Pero ha pasado tantos meses que ya me acostumbré al llanto del bebito. Ya lo tolero. A eso se refiere. Que después de pasado varias semanas, días de su administración, o sea, de que ese medicamento esté en el cuerpo, ya lo tolero. O sea, ya no me genera nada, ya no me genera efecto. Entonces, la tolerancia se refiere a la disminución del efecto luego de la administración crónica. ¿No? Vas escalando. Primero recibes una dosis de 10 gramos, por ejemplo, luego recibes de 20, luego de 30, luego de 40. Vas escalando tanto la dosis porque ya no te genera nada. Una dosis de 10 la usaste por un mes y ya no te genera nada. Entonces tienes que usar más y más. Eso pasa con los medicamentos para el dolor. La morfina, por ejemplo, esto se desarrolla tolerancia contra la morfina, tanto así que el paciente llega a requerir cada vez más, porque lo llega a tolerar, ya no le hace nada. Tolerancia aguda o taquifilaxis se refiere, como dice acá, a la disminución del efecto luego de administración repetida a corto plazo. Eso es taquifilaxis, que es básicamente lo mismo, solo que es en un momento agudo. Terminología, allá. Esto también lo tienen que saber. Me tomo unos minutos acá. En farmacodinamia van a ver el índice terapéutico de los medicamentos. El índice o margen terapéutico o margen de seguridad quiere decir cuál es el margen de dosis que yo puedo manejar y que va a tener efecto, pero que no va a ser dañino. Por eso dice acá que se relaciona con la dosis letal, que se relaciona con la dosis efectiva. Por ejemplo, supongamos que el margen de seguridad es de 5 a 2 miligramos. O sea que la persona solo puede consumir máximo 5, mínimo 2 miligramos para tener efecto, pero para que ese efecto no sea tóxico. Si yo subo de 5 miligramos va a ser tóxico. Si yo bajo de 2 miligramos ya no va a tener efecto. Entonces me conviene que esté dentro de ese margen. ¿Ok? Si un medicamento tiene un margen amplio, eso quiere decir que un medicamento puede ser usado en dosis, no sé, de 2 miligramos como mínimo. Supongamos que el máximo es 50. Puedes usar 2 miligramos, 10 miligramos, 20 miligramos, 30 miligramos, 50 miligramos y no te va a pasar nada. Va a tener efecto, no va a ser letal, no va a ser tóxico. Es amplio y te conviene, pues, porque hay pacientes que, como has visto, desarrollan tolerancia a medicamentos y te conviene que puedas tener un índice terapéutico amplio, cosa que puedes ir aumentando y no pasa nada. Pero ¿qué pasa con los medicamentos de índice estrecho? Si son de índice estrecho, entonces, por ejemplo, si solo puedes administrar o 5 o 10 miligramos y si bajas o si te pasas, fuiste, tienes más riesgo o debes tener más cuidado, mejor dicho, con esa dosis que administras. Porque supongamos que administras, no sé, 10.2. Ya, así te pases poquitísimo, como el margen es muy estrecho, eso significa un error fatal, significa que puede ser letal. ¿Ok? Esos son los medicamentos con índice terapéutico estrecho. Acuérdense, índice terapéutico. La ventana terapéutica también ya la hemos conocido en la curva, es el coeficiente, ¿no? El producto entre la concentración máxima efectiva y la concentración mínima efectiva. Son básicamente parámetros, fórmulas. Ese es el margen terapéutico, ¿no? La concentración máxima de dosis tolerada respecto a la dosis terapéutica. La potencia en concentración necesaria para obtener un efecto máximo. Claro, ya. Esto de la potencia es un concepto bastante curioso. Miren, supongamos que yo pateo una pelota al arco con poca fuerza y que otra persona patea una pelota al arco con más fuerza y ambas personas metemos gol. ¿Quién tiene más potencia en la pierna? Quien pateó poquito
obviamente, y aún así metió gol. Pero la persona que pateó así fuertote necesitó tanta fuerza para recién meter el gol, porque su potencia, no, su capacidad, sus músculos, como lo quieran ver, es limitada. Igual, si un medicamento, 1 miligramo de ese medicamento te genera efecto máximo, su que potente. Pero si de otro medicamento necesitas 100, 200 miligramos, eso quiere decir que necesito tanto de ese medicamento para recién tener efecto. O sea, es menos potente. Por eso dice acá, la potencia es inversamente proporcional a la dosificación. Mayor potencia, menos dosificación. Eficacia, magnitud o intensidad de respuesta causada por fármaco. Eficacia es igual a actividad intrínseca, o sea, si hay efecto o si no hay efecto. Seguridad se refiere a los efectos secundarios de un medicamento. Cuando se desarrolla un fármaco ya se sabe qué va a producir. Dolor de cabeza, la mayoría produce dolor de cabeza, lo van a ver en los pacientes. Pero se sabe, es aceptable. Pero ¿qué pasa si ya ocurre algo, un evento que no se esperaba, que no se ha estudiado? Ya, eso es adverso, es una situación adversa, algo inesperado, algo que hay que resolver. Okay. La fototoxicidad es un evento adverso bastante frecuente por antraciclinas, como dice acá. Y finalmente, esto de toxicología, esto la verdad no corresponde a esta clase, esto corresponde a sistema nervioso central, así que lo vamos a ver cuando veamos los temas de sistema nervioso central. Ya. Excelente, chicos.